Bien, siguiendo con el curso de los procesos de familia, vamos a abordar el módulo 3, no sin antes hacer una aclaración metodológica, ya que vamos viendo en simultáneo el proyecto de Código Procesal de la provincia de Santa Fe, que tiene estado legislativo, y la Ley de Procesos de Familia de la provincia de Entre Ríos, que hace menos en el transcurso de este mes, adquirió el rango de ley provincial, ya dejó de ser un proyecto. Esta aclaración viene a cuento, ya que en la provincia de Santa Fe lo que se encuentra actualmente con estado legislativo es el proyecto de Código Procesal, dentro de cuyo libro 3, capítulo 4, aborda como un capítulo adentro del proyecto general los procesos que sean necesarios presentar ante los jueces con competencia en familias. Hubo una discusión en el proyecto originario a ver si en la provincia de Santa Fe se iba a hacer también un proyecto de ley procesal de familia, al tipo como es en Buenos Aires o como es en la provincia de Entre Ríos, y el decreto citatorio, el decreto que convocaba a las distintas comisiones dentro de la que he sido convocado, establecía el marco de referencia a la reforma del Código Procesal, con lo cual tenía que circunscribirse a ese marco y no a otra ley procesal de familia. Hecha esta aclaración, vamos a abordar el módulo 3, que refiere a la salud mental, adicciones y los procesos que tienen por objeto la restricción de la capacidad o la incapacidad, y una segunda parte donde habla de las internaciones involuntarias, el trámite y el control de legalidad posterior. Cuando no hago una aclaración me voy a ir refiriendo a lo que es el anteproyecto de Código Procesal de la provincia de Santa Fe. Si hay alguna aclaración específica voy a referirme al de Entre Ríos. La demanda de restricción de capacidad o de incapacidad va a tramitar por la vía sumarísima, hoy en el código actualmente vigente en la provincia de Santa Fe a través del trámite sumario, va a ser a través de la vía sumarísima, en donde los interesados, el postulante, va a tener que presentar toda la prueba, obviamente, como todo proceso o toda demanda sumarísima, y es un proceso que tiene, digamos, dos pilares que no pueden soslayarse de ninguna manera. Una es la participación de un equipo interdisciplinario que va a ser el que va a evaluar la situación, y la otra es la entrevista personal y el contacto directo del juez con el interesado. Estos son garantías que provienen del actual marco legislativo. No olvidemos que en temas de salud mental ha existido un cambio de paradigma, del paradigma existente con anterioridad, en donde era médico-céntrico, pasamos a un paradigma de derechos o social como es en la actualidad. La Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad ha adquirido jerarquía constitucional. Esto ha sido a través de la Ley 27044 en el año 2014, y establece ciertas pautas en cuanto a las garantías de defensa e intervención en juicio de las personas con restricciones o con discapacidad, que no pueden ser dejadas de lado, ni no lo fueron por el Código Civil y Comercial, y tampoco lo pueden ser por los códigos procesales. Ese estándar mínimo también ha sido reflejado en la Ley de Salud Mental y Adicciones, la 26657, que establece ciertas características que han sido recopiladas tanto por la Ley Procesal de Familia de Entre Ríos como en el capítulo de los procesos de familia del proyectado Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Decimos que es trámite sumarísimo, que los jueces van a tener que garantizar la activa participación del interesado, haciendo los ajustes y accesos necesarios. Si no viene con un propio profesional el interesado, el juez tiene que asignarle uno. Si carece de recursos, puede hacerlo a través de la Defensoría General. En el proyecto hablamos siempre del Ministerio Público. Obviamente, cuando yo me refiero al Ministerio Público, estamos refiriendo a la Defensoría General. En todos los casos, en el anteproyecto de Santa Fe, hay una legitimación amplia en cuanto a interventores del proceso. Se ha tomado la decisión de que se puede citar a comparecer a familiares de la persona o también aún aquellos que han estado al cuidado de la persona por cuyo interés se promueve la demanda.
Algo que no puede escapar a la consideración es que ha habido un aumento en los últimos años de cantidad de trámites de restricción de capacidad y de discapacidad, y una de las causas es porque la Ley de Salud Mental aprende dentro de los sujetos a las personas con adicciones, y el fenómeno de las adicciones hace que en muchos casos tengan que promoverse estos tipos de trámites. Decíamos que hay dos pilares en cuanto a las garantías procesales en el juicio. Uno es la intervención de un equipo interdisciplinario, el otro es la inmediatez, y la inmediatez se refleja con que el juez tiene que tomar contacto personal con el interesado, asegurando la accesibilidad, los ajustes razonables, antes de emitir cualquier resolución. Esto ya está pautado de alguna manera en el Código Civil y Comercial, con lo cual, sobre todo antes de despachar alguna medida cautelar, sea que se vincule a la persona o sea que se vincule a los bienes, el contacto personal del juez es ineludible, y esto es una garantía que hace al debido proceso de estos sujetos vulnerables. En ese contacto personal, que puede ser una audiencia en el tribunal o puede ser un contacto en la medida que la persona no puede acceder o acercarse al tribunal, va a tener que trasladarse ineludiblemente el magistrado, el juez, la jueza a cargo, allí al lugar donde se encuentre, sea en un domicilio, sea en un lugar de albergue para esta persona, y tomar contacto contacto personal. En ese acto va a tener que estar presente el Ministerio Público, o sea, la Defensoría, y también el abogado que asista, que patrocine a la persona. Previo al dictado de sentencia, también es un recaudo, lo decíamos, del Código Civil y Comercial, tiene que emitirse un dictamen del equipo interdisciplinario que tiene que resguardar algunas pautas. En primer lugar, y casi aunque resulte una obviedad, el diagnóstico, el pronóstico, la época en que se suscitó, se manifestó la situación, y esto tiene que ver con los actos que serán anulables o nulos, los recursos personales, familiares y sociales del interesado, y también el régimen de promoción y asistencia con el que cuente. En el caso de las restricciones de capacidad deberán especificarse las funciones y los actos que se limitan, obviamente procurando la menor afectación de la autonomía personal, y también designándole en tal caso los apoyos, él o los apoyos, y en el caso de que sea una incapacidad, obviamente él o los curadores que se nombre. Esta sentencia es un requisito que también tiene en algunas convenciones ha habido alguna discusión y distintas posiciones doctrinarias acerca de la revisión, de la importancia de en aquellos casos que médicamente en principio son irreversibles, si era conveniente o no la revisión, pero al estar en normas de superior jerarquía se consideró importante resguardar lo que dice el Código Civil, que establece ciertas pautas procesales, más allá que es un código de fondo, que son de ineludible previsión por las legislaturas locales. Y en ese sentido el proyectado Código Procesal Civil y Comercial en la parte de familia prevé la revisión de las sentencias declarativas de restricción o de discapacidad cada 3 años. El máximo que tiene que transcurrir es cada 3 años. El interesado lo puede promover antes, en cualquier momento, pero si no lo promueve el propio interesado, el curador o el apoyo, tiene que hacerlo el tribunal de oficio a través del Ministerio Público, o sea, de la Defensoría. Esta revisión de esta sentencia, por eso es que se dice que la cosa juzgada respecto de esta sentencia se relativizan, va a tener que estar apoyada en un nuevo informe interdisciplinario, un nuevo dictamen interdisciplinario, y también en una entrevista personal o en un contacto personal con el interesado. Esta sentencia obviamente se va a inscribir en el registro civil y comercial, en el registro civil de cada jurisdicción, y también en otros registros en el caso de que tenga bienes y desee anotárselo en otros registros. También en el módulo habla de el cese de la restricción de la capacidad y de la incapacidad, y también hemos previsto en el proyecto que sea por trámite sumarísimo, en donde se va a requerir ineludiblemente un informe interdisciplinario. No va a ser necesario, o sea, de modo imperativo, no está establecido que el juez tome contacto con la persona, pero válidamente lo podría llegar a hacer. Y estas mismas normas se aplican para las pretensiones de inhabilitación de persona, inhabilitación por prodigalidad,
y las declaraciones y ceses. Se aplican exactamente las mismas pautas. En la ley procesal de Entre Ríos se refiere que se va a aplicar las pautas relativas a la restricción de capacidad. En cuanto a las internaciones involuntarias por razones de salud mental o adicciones, obviamente estando en juego un derecho constitucional como es el derecho a la libertad, la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, tanto como el decreto reglamentario de esa ley, prevén pautas procesales que las distintas legislaturas han ido resguardando básicamente porque al estar hablando del derecho de libertad se considera que es jurisdicción de fondo, o sea, del Congreso Nacional. En la provincia de Santa Fe, en este anteproyecto se ha regulado una etapa previa a la internación y después la etapa atinente al control de legalidad posterior, como se ha hecho en lo que es Ley Procesal de Familia de Entre Ríos. De modo previo a la internación se prevé en una norma la petición de traslado compulsivo, que puede hacer una amplia gama de legitimados e inclusive no se requiere patrocinio letrado en este anteproyecto en la provincia de Santa Fe, con legitimados que van desde familiares, allegados y vecinos. Si el pedido es presentado con un certificado suscripto el mismo día, directamente el juez despacha la orden de traslado a un centro de salud que tiene un equipo interdisciplinario y que va a evaluar la conveniencia de la internación. Los jueces no disponen más internaciones involuntarias, salvo negativa injustificada del efector de salud. Si no hubiese un certificado de ese día, el juzgado va a tener que darle intervención a la oficina de médico forense y si se tratara de una ciudad o una localidad donde no haya este organismo, al psiquiatra o psicólogo de un servicio de salud para que dictamine si es necesario este traslado compulsivo. Una vez que el órgano, el efector de salud, aconseja a través de su equipo interdisciplinario la necesidad de la internación, ahí se inicia el control de legalidad posterior de acuerdo a la legislación especial, es lo que dice el anteproyecto de acá de Santa Fe. En Entre Ríos se lo regula minuciosamente a ese control de legalidad posterior. En caso de la provincia de Santa Fe, el efector de salud va a acompañar la historia clínica, todos los elementos que tenga y el trámite que va a hacer el juzgado o tribunal de familia va a ser darle intervención a la oficina médico forense o, donde no haya oficina médico forense, al profesional del efector de salud y previa vista el Ministerio Público va a convalidar o rechazar esa internación. Para ir cerrando esto de la internación involuntaria, luego de autorizada la internación involuntaria, se van a requerir informes periódicos cada mes, cada 30 días, y una vez que se realice el tercer informe, a los 3 meses, si se mantienen las razones que motivaron la internación, se va a dar intervención al órgano de revisión, que valga aclarar, todavía no, en la mayoría de las provincias no es un órgano que se encuentre instrumentado, pero sí está previsto tanto en la Ley de Salud Mental como en las leyes, las normas procesales, para que este órgano, a través de un equipo interdisciplinario totalmente ajeno que nunca haya intervenido, evalúe la situación. Y en caso de diferencia de criterios, se optará por la que menos restrinja la libertad de la persona. Hasta aquí la síntesis del módulo 3. Gracias.